Bienvenidos a un nuevo vídeo de estas primeras impresiones en el que hoy vamos a hablar de otro de los últimos juegos que se ha publicado la editorial Arrakis Games, que es este Monasterium, un juego diseñado por Art de Fuller, que yo no conocía ningún juego que había diseñado él y que viene de la editorial madre alemana DLP Games, que normalmente está trayendo unos juegos con un aire muy alemán, muy viejuno, es decir, son un tipo de juegos con una estética muy característica y con unas mecánicas muy bien cerradas, al más puro estilo alemán. En este caso, este monasterio nos viene con una mecánica principal de draft de dados, pero no es un draft de dados al uso en el que los jugadores lanzaremos los dados y al azar se colocarán en las acciones, sino que durante cada ronda los jugadores lanzaremos los dados y de ese lanzamiento de dados elegiremos un número y todos los dados de ese número lo colocaremos en la acción respectiva. Después de hacer esto varias veces, las acciones tendrán una serie de dados y a partir de ahí ya es cuando haremos el draft. Cada acción que draftemos podremos coger hasta 3 dados, normalmente cogeremos cuantos más mejor, y ejecutaremos cada una de las acciones de ese dado. Casi todas las acciones son de coger un recurso, podremos coger una ficha de influencia, uno de comida, un rosario, o avanzar nuestra carreta. Y después tendremos otra acción, que es la acción principal, que es la de enviar novicios a las zonas del monasterio. Quiero empezar ya diciendo que esta mecánica de lanzar los dados para seleccionar qué dado sale me parece un poco muy artificial, que me parece que da un entreturno a un juego súper fluido, que no sé si le sienta bien o mal, pero al fin de cuentas tú estás drafteando los dados para colocarlos en las acciones y luego como los jugadores seleccionan de 3 en 3 los dados vuelan, por lo que tú estás eligiendo prácticamente no te va a volver. O sea, las acciones con más dados son específicamente más buenas que las que no tienen dados. Incluso aunque no te convengan, si tienes una acción que te da 3 fichas de comida cogiendo 3 dados y tú lo que quieres es coger fichas de influencia, ojo, pues es que igual paso de la ficha de influencia y me cojo 3 fichas de comida. ¿Sabes lo que te digo? Que las acciones con muchos dados son mucho dado por una sola acción. Entonces siempre la toma de decisiones va guiada a la zona con más dados, porque después tenemos los dados de valor 6 que solo se cogen de uno en uno y te permiten hacer cualquier acción. Por lo que nuestra toma de decisiones se ve mermada, porque tú ves la zona de los dados y la zona donde más dados haya, esa es la zona a la que vas a querer ir. Eso, en principio, es un golpe bajo al juego, porque limita la toma de decisiones de los jugadores, al menos esa es mi impresión. Y además, la dinámica de coger los dados y colocarlos en la zona, sí está bien porque limita el azar, pero al final lo que tú has elegido tampoco tiene mucha relevancia, porque lo que tú no cojas lo va a coger el otro. Es decir, si se acumulan muchos dados en una sola acción, se van a agotar esos dados muy pronto, porque se cogen de 3 en 3 y no hay tantos dados. Entonces, no sé si se podría haber hecho de otra forma o no, pero me queda de una manera poco elegante esa preselección de dados para el draft. Después nos encontramos un juego de draft de dados básico, en el que cogemos dados y ejecutamos la acción asociada al número del dado. Es una mecánica como podría ser la mecánica de Grand Austria Hotel. Es esa misma dinámica. Pero todo el juego se engrana en torno a nuestro tablero, donde tenemos todas las acciones con los novicios y el envío de esos novicios a los monasterios. La mayor gracia del juego, la mayor innovación del juego es que estos novicios los iremos enviando pagando una serie de recursos, que nos costará bastante conseguirlos, porque tenemos una evolución gradual de los recursos. Es decir, la comida es el recurso básico. Como si dijéramos, la comida se podrá convertir en herramientas, como si dijéramos, cada 2 comidas equivale a una herramienta, podríamos llamarlo así, y cada 2 herramientas equivale a un libro, ¿vale? Es decir, tenemos unos recursos de valor creciente y obviamente creciente. Y esto nos determinará hacia qué edificio enviamos nuestro novicio. Estos edificios, cuando enviamos un novicio allí, pues nos darán puntos. La gracia es esa, que si nosotros enviamos un novicio a una zona que vale comida, pondremos el novicio, nos darán puntos y nos darán una herramienta. Si lo ponemos donde la zona de herramientas, nos darán puntos y nos darán un libro. Por lo que estos recursos no se pueden conseguir de ninguna manera, porque los únicos recursos que podemos conseguir es la comida, pero conforme vayamos ejecutando acciones, esos recursos se irán convirtiendo en recursos más potentes y normalmente, si pudiéramos, lo que querríamos es enviar siempre nuestros novicios a las zonas de las bibliotecas, las que requieren libros, porque nos dan más puntos y nos dan vidrieras, que es un pequeño minijuego que tenemos en nuestro tablero que tendremos que ir completando.
que necesitaremos vidrieras de distintos colores en cada columna y en cada fila, y esto nos irá proporcionando recursos conforme vayamos completando la vidriera, y al final mogollón de puntos si conseguimos completar la vidriera, las filas o las columnas por completo. Pues este envío de novicios está muy bien, nos requiere diferentes recursos. Si queremos enviar un novicio de la primera fila, nos pedirá 2 recursos del mismo tipo, que ya digo serán 2 comidas, o 2 herramientas o 2 libros, que son bastante difíciles de conseguir, o de la segunda fila, que valdrá 3 de cada uno de estos tipos. Y a la vez tendremos que pagar una ficha de influencia. De la tercera fila tendremos que pagar fichas de influencia, 1 para el primero, 2 para el segundo, 3 para el tercero y el resto 3. Y de la cuarta fila podremos pagar rosarios, que pagaremos 1, 2 o 3 y el resto 3. Por lo que cada vez que enviemos estos novicios tendremos que elegir de qué fila sale según los recursos que tengamos. La gracia es que siempre que enviemos un novicio, una de las acciones de la acción asociada a ese novicio quedará desbloqueada a partir de ese momento para nosotros. Esto se rige por diferentes columnas. Si el novicio que nosotros hemos liberado es de la columna 3, pues siempre que hagamos la acción 3 podremos hacer la acción asociada a ese dado, o podremos coger y realizar la acción específica que nos ha desbloqueado el novicio que hemos quitado, que normalmente son acciones muy potentes. Incluso algunas solo las podremos hacer una vez cada ronda que escojamos dados. Y uno de los novicios nos aplicará que siempre que hagamos la acción asociada nos den un puntito de victoria adicional. Es decir, tenemos ahí un mecanismo de ir generando mejoras en nuestro tablero que la verdad es que se disfruta mucho. A mí es lo que más me ha gustado de este monasterio, es notar ese desarrollo de nuestro juego, porque cada vez vamos abriendo nuevas diferentes acciones, y eran que dados que normalmente no utilizamos porque a lo mejor no queremos fichas de rosario, pues de repente la columna que realiza esa acción se abre una acción nueva que nos da versatilidad y nos permite hacer buenas acciones con esos dados. Aparte de eso, tenemos una mecánica de control de áreas en el tablero, porque en el tablero habrá 5 monasterios distintos a los que tendremos acceso a través de nuestro carro y a través de tener novicios en las capillas de cada uno de los monasterios, y tendremos que ir ocupando huecos. Esos huecos quedan ocupados por nosotros y ningún otro jugador podrá colocarse en ese hueco. Además, cada capilla de cada monasterio tiene un número limitado de novicios que puede tener ahí. Y el claustro lo mismo, también tiene sitios específicos que solo pueden ser ocupados por un novicio. Esto hace que los jugadores tengan que medir muy bien en qué momento hacen las cosas, porque puede ser que no tengan hueco para hacer lo que quieren en un monasterio al que tienen acceso, porque se agotan los huecos del tipo específico que nosotros queríamos. Además, al final de la partida, el jugador que mayor cantidad de novicios tenga en cada uno de los monasterios se lleva puntos, por lo que tenemos una mecánica de mayorías que también le sienta bien al juego para que haya más interacción. Y al final de la partida nos dan puntos por todo. Si bien la mecánica de puntuación es muy poco elegante. Nos encontramos con una forma de puntuación que nos dice lo siguiente. Multiplicas la cantidad de novicios que tengas en la capilla de un monasterio por la cantidad de novicios que tengas en el claustro del monasterio, lo multiplicas, y luego ese resultado lo multiplicas por 2, y esa es la puntuación que vas a tener en ese monasterio. Y haces eso en los 5 monasterios. Ostras, pues luego encima parece que vayas a obtener un montón de puntos, pero luego no tienes tantos, porque si tú tienes 2 novicios en un claustro y un novicio en la capilla, pues sería 2 por 1, 2, por 2, 4 puntos. Parecía que ibas a ganar una ensalada de puntos y al final por 3 novicios colocados en un mismo monasterio te llevas 4 puntos. Que sí que es verdad que no se hacen puntuaciones muy altas en el juego, pero cuando tú estás mirando de qué forma quieres calcular, pues a lo mejor ni siquiera te renta hacer eso, a lo mejor te renta hacer otra cosa más que justo ir a por la puntuación de ese monasterio. No sé, a mí me parece un poco elegante esa forma de puntuar, que luego al juego le sienta bien, pero es un poco raro, sinceramente. El juego también nos puntúa por cada monasterio distinto en el que tengamos en su capilla uno de nuestros novicios. Y de esa manera iremos puntuando, porque al fin de cuentas será el objetivo de los jugadores. El objetivo de los jugadores será ir gestionando toda esa cantidad de recursos de la comida, las herramientas, los libros, las fichas de influencia y las fichas de rosario para enviar todo lo que podamos, todos los novicios que podamos a esos monasterios. Y al final en eso se queda el juego. A mí la verdad es que no esperaba mucho del juego, no había consultado mucho las redes sobre este monasterio, porque es que además Arrakis Games, que es la editorial que trae los juegos de DLP normalmente, anteriormente habían sacado un par de juegos que a mí no me dijeron absolutamente nada. Arrakis Games hace un par de años trajo tanto Manitoba
como Valparaíso, que son dos juegos de DLP que pasaron muy desapercibidos porque no innovan en nada. Son juegos que sí, te puedes echar una partida, pero no te aportan lo suficiente como para decir, ostras, qué juego más chulo. Sin embargo, este sí que me ha sorprendido, sí que me ha dado esa sensación de desarrollo. Yo creo que lo más importante de un juego cuando estás jugando es que conforme va avanzando la partida, ya sea muy larga o sea muy corta, tú notes que las decisiones que estás tomando te están haciendo cada vez jugar mejor. Y eso se siente cuando estás jugando a Monasterium. Y eso a mí es algo que me gusta. Es algo que me aporta mucho cuando estoy jugando una partida. Además, la mecánica de draft de dados es una de las mecánicas que a mí más me gustan porque tanto el draft de dados como la colocación de trabajadores son mecánicas que dan un toque táctico muy importante a los juegos de mesa. Es decir, si yo quiero hacer acciones que me permitan conseguir influencia y no han salido dados, me tengo que adaptar a eso y entonces tengo que moverme a otras acciones. A mí lo que me gusta es que los juegos me obliguen a jugar bien, me obliguen a tomar decisiones. Si tomas decisiones y pierdes la partida, pues se te queda el run run y dices, ostras, pues es que a lo mejor aquí podría haber hecho esta otra cosa y te dan ganas de volver a jugar la partida. Sin embargo, si el juego no te ofrece decisiones, esto merma mucho para mí las sensaciones que se me quedan con el juego. En este caso, hay mucha toma de decisiones porque ya digo, además del draft de dados, tenemos ese pre-draft de dados en el que seleccionaremos a qué posición van los dados. A mí me parece que no le aporta mucho al juego, pero a lo mejor ellos cuando se diseñó este juego, el azar que había a la hora de lanzar los dados pues era muy punible para los jugadores y entonces prefirieron hacer este pre-draft. Que bueno, no es que le siente mal al juego, pero a mí me parece que le aporta un entreturno que si no estuviese, pues mejor. Así que nada, Monasterium se me queda un juego que también es bastante recomendado, sinceramente, con respecto a los otros juegos que se habían publicado. O sea, a mí no me gustaba mucho ni Manitoba ni Valparaíso. En este caso, Monasterium sí que me parece un buen juego, me parece un juego recomendable. Y que si os gustan este tipo de juegos en el que tenemos el draft de dados junto a un desarrollo del tablero, tenemos una competición de carrera por ocupar los monasterios y una pequeña mecánica de mayorías, es un juego que a 2 jugadores parece que funciona bien, que funcionará mejor a 3 jugadores porque habrá más competición por estos monasterios. Y hasta aquí estas primeras impresiones de este Monasterium. Otra vez ha quedado bastante largo el vídeo, pero bueno, espero que os sirva para ver si os aporta lo suficiente como para adquirir este Monasterium y tenerlo en vuestra ludoteca. Un saludo desde Not In My Game.